Mi nombre es Haider Devia y soy uno de los pastores, por gracia del Señor, en la Iglesia Misión Rescate. Y yo creo que lo que voy a predicar hoy lo estoy sintiendo en este momento, porque de verdad me gozo en saber que en este lugar el Evangelio está siendo proclamado para esta comunidad y que Dios está obrando también para salvar, para llamar a un pueblo, para Él glorificarse en medio de esta ciudad. Así que de verdad doy gloria a Dios por ustedes y hoy vamos a estar dándole continuidad al estudio que empezaron los hermanos que vinieron las semanas anteriores en la carta a los Filipenses. ¿Le ha hablado el Señor en esta carta a los Filipenses? Entonces vamos a leer la palabra y luego oramos para que el Señor nos siga hablando, ¿les parece? Yo quiero invitarle, como lo están haciendo la mayoría, que podamos colocarnos en pie y hoy vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a estar estudiando desde el versículo 12 hasta el 26. ¿Ya lo tienen todos? Yo voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de ese lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Esta es tu palabra, Señor. A ti te damos gracias, a ti te damos gloria, a ti te damos honor. Jesús, tú eres el Rey. Eres el Rey que un día dejó su trono y que vino aquí a hacerse como nosotros, humillándose. Una humillación tan profunda que tú moriste por nosotros. Siendo tú el dador de la vida, enfrentaste la muerte. Enfrentaste la muerte para liberarnos a nosotros de la condenación y de la muerte justamente. Por eso pecadores como nosotros hoy se reúnen para adorarte a ti, Señor. Por eso hoy te damos a ti gloria, alabanza, exaltación. Hemos cantado para ti, Señor. Y ahora en este momento, Señor, aquí estamos con un corazón que desea seguir adorándote, Señor. Danos, Señor, un espíritu de adorador. Que te adoremos en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, mientras tú hablas a través de tu palabra, nuestros oídos estén abiertos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre el entendimiento de aquellos que aún no te conocen, Señor. Cambia el corazón de aquellos incrédulos. Esos corazones de piedra, Señor, dales un corazón de carne. Señor, que hoy celebremos salvación, pero también que celebremos santificación de tu iglesia, Señor. Así que habla a tu iglesia, Señor, para el progreso de la gloria de tu nombre, Señor. Porque si nosotros crecemos en semejanza a ti, Señor, tu nombre será exaltado.
Señor, nos disponemos ahora a escuchar tu palabra, así que háblanos, Señor, háblanos y danos crecimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Podemos sentarnos. Yo creo que las dificultades revelan el corazón de las personas. Yo creo que nosotros somos como una esponja. Entonces, imagínense la esponjita con la que se lavan los platos. Cuando nosotros, ¿quién lava platos aquí? Muy poquitos. No comen entonces en sus casas. Cuando nosotros vamos a lavar los platos, yo lavo el plato de vez en cuando en mi casa. Pero usamos esa esponjita para lavar el plato. Y cuando la esponja está seca y vamos a intentar lavar el plato, ¿será que limpiamos o no limpiamos? ¿Qué sale de la esponja? No sale nada. Si la esponja tiene solo agua y la espichamos, ¿qué sale? Agua. ¿Qué queremos que salga para que pueda limpiar el plato? Agua y jabón para que pueda limpiar, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros que saliera de nuestro corazón si fuéramos una esponja y la espicháramos? ¿Qué quisiéramos nosotros que nuestro corazón expresara cuando se ha espichado? Y aquí no estoy hablando del órgano, del aparato circulatorio, sino que estoy hablando de ese centro de comando de todas nuestras emociones, de todos nuestros deseos, de todos nuestros anhelos. Si es espichado nuestro corazón, ¿qué saldría de allí? Porque yo creo que todos nosotros quisiéramos saber a veces qué hay en nuestro corazón. A veces, aunque a veces queremos saber más qué hay en el corazón de otros, yo creo que es importante a veces saber qué hay en mi corazón. Y lo que nosotros acabamos de leer es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en los Filipenses. Y él les está diciendo que él quiere que ellos sepan lo que él está enfrentando en medio de sus aflicciones, pero no solamente que vean sus aflicciones, sino cómo esas aflicciones están funcionando para el progreso del Evangelio. Es tremendo eso, porque yo creo que tal vez las aflicciones entonces pueden ser como la mano que espicha la esponja. Yo creo que para el creyente entonces las aflicciones usualmente son esa maquinita, ese escáner que diagnostica qué hay en nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando aquí con Pablo. Nosotros vamos a ver en este pasaje es justo eso. Vamos a estudiar cómo el corazón de Pablo, cómo en medio de él estando preso, encadenado, experimentando quizás al estar allí en un cuarto, no sé, pero en medio de cadenas, soldados que lo están protegiendo todo el tiempo para que él no salga de allí. ¿Qué sale en medio de esas dificultades de este hombre que ha vivido para predicar el Evangelio de Jesucristo? Entonces yo creo que Pablo está cosiendo en este momento como esa esponja espichada. ¿Y qué sale de Pablo? Entonces yo quiero que nosotros estudiemos este pasaje viendo el corazón de Pablo. ¿Qué sale del corazón de Pablo en medio de esa dificultad? Pero mientras nosotros entramos allí, yo quiero que tú ya empieces también a preguntar, ¿qué sería lo que saldría de tu corazón si fueras espichado por las dificultades? O, cuando has sido espichado por las dificultades, ¿qué ha salido de tu corazón? Yo quiero que lo pienses de esta forma. ¿Qué son esas cosas que te causan gozo en medio de esas dificultades? ¿Qué son esas cosas que te dan alegría? ¿Qué son esas cosas en donde tú sientes esperanza cuando estás en medio de esas dificultades? ¿Qué es lo que más quieres que suceda? ¿Qué es lo que más quieres ver que pase? Porque seguramente esas cosas van a demostrar cuál es el centro de esperanza de tu corazón, en qué está confiando tu corazón, en dónde está puesto tu corazón. Es decir, qué es lo que más, hacia qué es lo que más expresa afecto tu corazón, en dónde está arraigado. Entonces, yo quiero que pensemos de esa forma mientras analizamos el corazón del apóstol Pablo. Yo creo que esto no empezó aquí, porque ustedes vienen estudiando un poquito del corazón de Pablo desde que empezó la carta. Desde cómo Pablo veía a la iglesia mientras los saludaba, cómo veía a los santos, es decir, aquellos que Dios justificó, aquellos por los cuales Cristo murió, y él los veía como aquellos que Dios ama y los saluda de esa forma. También a través de la oración que estudiaron con nuestro hermano Danilo en las semanas anteriores, veíamos ahí el corazón de Pablo mientras él oraba. Él dice, yo los amo, yo los añoro. Y también ora por ellos diciendo que ustedes sean un pueblo que
ame a Dios y se amen profundamente los unos a los otros, que escojan lo que es mejor. Entonces ya hace un tiempito ustedes han venido analizando el corazón de Pablo. Yo creo que esto es importante porque justo en esta carta, yo creo que el Espíritu Santo inspira a Pablo, no para que miremos a Pablo, pero sí para que miremos la obra de Dios en Pablo. ¿Qué ha pasado en el corazón de Pablo? Porque yo creo que aquí se expresa el corazón de un hombre que ha madurado a tal punto que hoy está disfrutando las aflicciones porque él ama a Cristo a tal punto que su vida gira en torno a que Cristo sea proclamado y a que Cristo sea honrado. Entonces, nosotros podemos ver que lo que Pablo está diciendo en este pasaje básicamente es que su gozo en la dificultad es la proclamación y exaltación de Cristo. Entonces, ¿cuál es el centro, según eso? ¿Cuál sería el centro del corazón de Pablo? Yo pienso que el corazón de Pablo es Jesucristo. Es decir, en medio de las aflicciones, para Pablo, su esperanza no está en que las cosas cambien. La esperanza de Pablo no está en tener más dinero para poder pagar el recibo de aire. La esperanza y el gozo de Pablo no están en el licor, en la embriaguez, no están en la inmoralidad, no están en la salud que se mantenga bien, están en que Cristo sea proclamado y exaltado. Yo quiero que pensemos en dos cosas que el pasaje básicamente nos muestra acerca de Pablo. Lo primero es que Pablo es un hombre en medio de la dificultad gozoso por la proclamación de Cristo. Básicamente lo que él nos presenta en la idea del versículo 12 al 19. Pablo se encuentra, como ya le he mencionado, dice el versículo 13, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Él está describiendo allí su estado. Este no es un hombre libre. Este no es un hombre que está disfrutando de la libertad en las calles de Roma, que era como la ciudad próspera de la época. No. Pablo se encuentra como preso, y no solo preso, encadenado. Él dice, yo estoy encadenado. Y no solo eso. Pablo está preso, dice que estoy encadenado por causa de Cristo. Es decir, ¿de qué acusan a Pablo para estar preso y encadenado? Lo están acusando de predicar el Evangelio. Lo están acusando de predicar las buenas nuevas de salvación. Es decir, Pablo ha traído la vacuna de salvación a las personas, le está haciendo un bien a otros y aún así lo están acusando y lo tienen preso. Imagínate que tú estuvieras a alguna persona cercana enfermo y tú te inventas la cura o conseguiste la cura, alguien te la dio y tú vas y se la llevas. Esa persona se está curando y ahora no solamente esa, sino también otras. Y resulta que por eso te llevan preso y estás en cadena. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías feliz? Bueno, yo quiero que analicemos a Pablo, porque Pablo le ha traído la buena noticia a los gentiles. Les ha traído el anuncio del Evangelio. Les está hablando de que Cristo murió por sus pecados, de que Él es la única esperanza de salvación ante la condenación en la cual se encuentran por causa de su pecado. Y él está siendo ahora acusado de eso y por eso está preso. Una cosa tremenda, ¿verdad? Por hacerle el bien a los gentiles, ahora los gentiles lo tienen encadenado. Y no solo eso, está claro en el pasaje de que Pablo está celebrando de que el Evangelio, a pesar de las cadenas de él, el Evangelio está libre. Él está encadenado, pero el Evangelio no. Y Pablo está gozoso porque el Evangelio está siendo proclamado. Pero dentro de esa proclamación del Evangelio que él celebra, él dice que hay algunos que están predicando el Evangelio, pero también para causarle sufrimiento. Dice el versículo 17, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Fíjate esto. Seguramente algunos que escucharon este mensaje del Evangelio, escucharon de Cristo, tal vez se convirtieron a Cristo. Pablo no nos dice que ellos eran unos falsos maestros. Él dice que están proclamando el Evangelio. Lo que está aquí poniendo en manifiesto Pablo es que algunos tenían unas motivaciones egoístas. Es decir, tal vez eran creyentes, pero proclamaban fielmente el mensaje del Evangelio, pero lo hacían con el fin de que Pablo también siguiera sufriendo. Fíjense lo tremendo de esto. No solamente Pablo está preso por hacerle el bien a los gentiles y traerles el Evangelio, sino que algunos que habían escuchado también del Evangelio ahora le estaban causando dolor mientras él estaba en cadenas. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Pablo? ¿Orarías por esas personas?
¿Pedirías a Dios por ellos? Pero yo quiero que sigamos analizando la situación de Pablo, porque no solamente él expresa su sufrimiento, sino que ha causado esta aflicción de Pablo. Y es lo que empezamos aquí nosotros a examinar para poder ver el corazón de Pablo. Dice el versículo 12 hasta el 14, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, miren lo que él dice, la mayoría de los creyentes en este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Este es el resultado de las aflicciones de Pablo. Es decir, esta situación difícil para este hombre, para aquel que ha plantado tantas iglesias, para aquel misionero que ha llevado el evangelio hasta los confines de la tierra, porque está llevándose el cumplimiento de lo que Dios, de lo que Jesús le dice a los apóstoles en el libro de Hechos, capítulos 1, versículo 8, donde dice que lleven, testifiquen acerca de él hasta los confines de la tierra. En esa época era Roma, y Pablo llegó hasta Roma a predicar el evangelio. Y en este momento él se encuentra preso, pero fíjense qué ha causado el que él esté preso. Dice él que ahora hasta todos los guardias, todos esos soldados que servían en el palacio, han escuchado la buena noticia. Es decir, Pablo está usando esa situación difícil para que el evangelio siga siendo proclamado. Hay algo muy interesante aquí, porque lo primero que yo creo que es importante analizar es, aunque el mensajero esté encadenado, el mensaje nunca podrá encadenarlo. Mis hermanos, nunca podrán encadenar el evangelio. Podrán encadenarnos a nosotros, los mensajeros de Jesús, pero a Jesús nunca podrán encadenar. Ni la muerte, ni lo profundo, ni el infierno, nada lo pudo detener. Él venció todo eso. Así que su mensaje nunca será detenido. Y yo creo que esto debe ser un mensaje de aliento para esta iglesia. Ustedes han venido hasta este lugar y seguramente habrán aflicciones, habrán dificultades en el camino, habrán situaciones difíciles. No sé si en algún momento los vecinos quieran echarlos de este lugar, si algún día a algunas personas no les guste que ustedes estén aquí proclamando acerca de Cristo. No sé de qué forma, porque tal vez no sea en la forma de Pablo, el estar preso y en cadenas, pero tal vez sí hayan cosas que sucedan que les hagan sentir afligidos. Pero ¿qué van a hacer ustedes como iglesia en ese momento? Por lo menos en el caso de Pablo, él transformó esa aflicción en una oportunidad para que el evangelio siga siendo dado a conocer. Entonces, por un lado, Cristo sigue avanzando. Aunque Pablo esté preso en un cuarto y encadenado, Cristo sigue avanzando y su mensaje también sigue avanzando. Y por otro lado, miren lo que dice Pablo. Y la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Esto es otra de las cosas asombrosas de este pasaje, de lo que Pablo le quiere decir a esta iglesia. Y es, estas cadenas no son para nada algo que está afligiendo a la comunidad de Dios en este lugar. Todo lo contrario, mis cadenas, mis aflicciones han motivado, le han dado firmeza, le han dado valentía a los creyentes en este lugar y ahora ellos están proclamando el evangelio. Ahora no solo yo soy valiente de proclamar el evangelio, ahora hay muchos más predicando el evangelio. Yo quiero decirles algunas cosas con esto, mis hermanos, y es, nosotros deberíamos celebrar cuando el evangelio es proclamado. Nosotros deberíamos anhelar que muchos otros proclamen el evangelio. Nosotros deberíamos estar gozosos, deberíamos estar contentos cuando vemos más iglesias. Yo quisiera a ustedes hoy sembrarles una semillita. Y es que ustedes puedan ser un pueblo gozoso, porque el evangelio es proclamado aquí en este lugar. Pero que nunca pierdan de mente el gozo que también debe proveer cuando escuchen y conozcan que en otros lugares Cristo también es proclamado. Que siempre se estén recordando de que hay otros lugares en donde también se proclama Cristo. Porque yo creo que de los retos que ustedes van a enfrentar es creer que son la única iglesia aquí predicando a Cristo. Pero no, mis hermanos. Nosotros deberíamos es desear y gozarnos cuando Cristo es proclamado, no solamente por nosotros, sino por otros. Que otros también anuncien a Cristo. Ahora, esas aflicciones, como yo les decía, son esa esponjita que están revelando el corazón de Pablo. Y esta primera parte, que es el gozo que Pablo expresa,
yo quiero concluirla con el versículo 18, porque en medio de estas aflicciones, en medio de estas cadenas, dice el versículo 18, dice Pablo, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica en todas partes. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Hermano, ahorita yo te decía, las aflicciones son esa mano que nos espicha. Y las aflicciones han espichado a Pablo. ¿Y qué nos dice el versículo 18 que salió del corazón de Pablo? Salió queja, salió lamento, salió diciendo, Señor, pobrecito de mí, que tanto que predico el evangelio que estoy encerrado. Aquí estoy en cadenas y mira, y tanto que te he servido, Señor, y tanto que he hecho por ti, Señor. Tantas personas que hoy te están sirviendo en otros lugares y tú me tienes aquí. Ese eres tú, Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿será que Pablo estaba feliz por las cadenas que le maltrataban? Yo no sé cómo era ese lugar. Si quizás allí olía feo, si era oscuro, si era solitario, aunque la mayoría de estudiosos dicen que en este momento él no estaba en un calabozo, sino que estaba en una casa, quizás en un cuarto, y le permitían algunas visitas. Pero yo no creo que sea cómodo ninguna prisión. Yo no creo que sea algo en lo que nos deleitemos el estar allí encadenados sin la posibilidad de salir, ni siquiera asomarnos a la puerta, dar una caminata en la cuadra. Eso no es cómodo. Es decir, yo no estoy ocultando que Pablo está sufriendo aflicción, porque él mismo está diciendo, yo estoy viviendo aflicciones, pero esas aflicciones Dios las ha usado para su gloria. Esas aflicciones Dios las ha usado para seguir avanzando en su reino. Así que yo me gozo de eso. Yo estoy feliz, ese es mi regocijo y me regocijaré si Dios sigue usando esto para su gloria. Así que mis hermanos, yo creo que es importante que podamos considerar que las aflicciones de Pablo revelaron que su fuente de gozo no era que él fuera libre de sus cadenas, sino que el mensaje de Cristo no puede ser encadenado. Pablo se gozaba al ver el imparable avance del evangelio. No importaba las malas intenciones de algunos, con el solo hecho de que Cristo sea proclamado, para él era suficiente para sentir gozo en medio de sus aflicciones. ¿Qué cosas te dan a ti gozo en medio de las aflicciones? Por eso te hacía esa pregunta. En el caso de Pablo, era suficiente el ver cómo el evangelio prosperaba y avanzaba imparablemente para él sentir gozo en medio de la aflicción. No que él no se ocultaba a sí mismo que estaba en aflicción. Seguramente sufría, pero él sentía gozo en esa aflicción al saber Cristo está siendo proclamado. Muchas personas ya conocen a Cristo, muchos siguen a Cristo y ahora muchos sirven a Cristo con valentía. Entonces, mis hermanos, Pablo no se queja ante los filipenses, él expresa su gozo por el avance del reino. Él convirtió esa dificultad en una oportunidad para que Cristo fuera proclamado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en las dificultades? Cuando somos espichados, vemos una oportunidad en esa dificultad para que salga el evangelio. ¿Qué deseos salen de nosotros? Queremos ver a Cristo siendo proclamado. Yo no estoy diciendo aquí que si tú estás enfermo en una dificultad, no vayas a desear ser sanado, desear que esa situación cambie. Pero lo que más deberíamos pensar es cómo esa situación Dios la puede usar para el avance de su reino. Y esto es el corazón de Pablo, que yo creo que todos aquellos que hemos creído en el Señor, ¿hay alguien aquí que haya creído en Jesús y le ame? Entonces nosotros deberíamos clamar a Jesús para que nuestro corazón pueda crecer tanto en afecto por Él, que nuestro mayor gozo sea ver que su reino avanza. Es decir, yo pienso que Pablo, mis hermanos, como lo vamos a ver ahora en la segunda idea, él está tan centrado en Cristo, que yo creo que está viviendo lo que Jesús le dijo en algún momento a los apóstoles cuando les dijo, si quieres venir en pos de mí, debes tomar tu cruz cada día y seguirme. Es decir, debes morir a ti, a tus planes, a tus deseos y vivir para mí. Vivir centrado en mí. Y Pablo vivía centrado en Jesucristo. ¿En quién quiere vivir centrado, iglesia, fidelidad a su palabra? Yo les quiero invitar a que el centro de sus corazones siempre sea Cristo.
y que anhelen siempre, aún sea la situación difícil, próspera, como sea, siempre su mayor deseo sea que Cristo sea proclamado. Aunque suframos, aunque estemos a punto de fallecer, aunque estemos en la aflicción, aunque estemos en cualquier situación difícil, que Cristo sea proclamado, eso les baste. Y digan, gloria a Dios, porque Cristo está siendo anunciado y proclamado. Entonces, mis hermanos, que eso sea, que cada aflicción de esta iglesia sea una oportunidad para que Cristo y el reino de los cielos sea anunciado. Que conviertan cada situación difícil en un escenario para que Cristo sea anunciado. Y que les sea suficiente ver eso para que sientan gozo en medio de las aflicciones que puedan venir. Para gozarse, porque tienen un Cristo, un Salvador grandioso, poderoso, que nada lo puede detener. Nada lo puede detener. Así que Él sea su fuente de gozo en medio de las aflicciones. Y su esperanza de esa forma no va a ser perecedera, porque en Cristo tenemos una esperanza gloriosa, firme, que no va a fallarnos. Porque por el otro lado, si no es Cristo el centro de nuestro corazón, sino otras cosas, eso quiere decir que nuestra esperanza, mis hermanos, no es Cristo, o nuestra esperanza no es Cristo. Si cuando somos espichados por las dificultades, no es en Cristo en quien pensamos, no es a Cristo lo que anhelamos, no es Cristo lo que buscamos, no es una oportunidad para que Cristo sea proclamado, sino que estamos tan desesperados con otras cosas, confundidos, tristes en la queja, o murmurando delante del Señor, reclamándole al Señor. Tal vez tu esperanza entonces no es el Señor, tal vez la fuente de tu esperanza es otra cosa. Si tú deseas mantener todas las cosas en tu control y si te salen de control, es una crisis tan grande para ti que ahora empiezas a reclamarle al Señor y a sufrir por eso y a perder la esperanza. Tu esperanza no es Jesús, tu esperanza es el control de esas cosas. Ese es tu Dios, el orden, el control, pero ya tu Dios no es Jesucristo. Yo quiero decirte algo, esto es solo una ilustración para decirte algo. Solo Cristo es una esperanza firme, es una esperanza válida. Todas las demás cosas te pueden dar una esperanza, pero una esperanza que te va a fallar. Si la esperanza de tu felicidad, de tu gozo, es la salud tuya, hermano o amigo, eso te va a fallar, porque en algún momento te vas a enfermar. Si la fuente de gozo tuya en medio de la dificultad es tener más dinero, eso te va a fallar. Porque nada te puede garantizar que tendrás una estabilidad económica toda la vida. De hecho, si tu fuente de gozo es mantenerte vivo en este mundo para ir más a fondo muy rápidamente, ese Dios te va a fallar. Porque nada puede garantizarte vida eterna en este mundo. Solo Cristo entonces es una esperanza firme. Como decían los salmistas, roca firme, esperanza mía, en ti esperaré. ¿Por qué? Porque Él sí es un Dios en el cual podemos confiar y esperar. Él sí es digno de confianza, Él sí es digno de esperanza. Y por eso Pablo aquí está diciendo, yo estoy gozoso, no porque no quisiera salir de aquí. De hecho, él va a decir más adelante, yo confío en que saldré de aquí. Él quiere salir de ahí, pero eso no condiciona realmente en dónde está su esperanza y su fuente de gozo. Su fuente de gozo y esperanza es Jesucristo. Y para Él es una esperanza segura. Con esto vamos a pasar al versículo 20, en donde vamos a ver ahora, que hay un deseo de Pablo. No solamente Pablo se goza, se regocija en que Cristo es proclamado, sino que su mayor deseo en esta vida y en la muerte es magnificar, engrandecer o honrar a Cristo. Mire lo que dice el versículo 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en qué cosa, mis hermanos. Vamos a leerlos todos juntos. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. En otras versiones, él dice de que mi vida magnificará a Cristo, o que mi cuerpo Cristo será magnificado, sea en la vida o en la muerte. Yo creo que es muy fácil. Yo quiero presentarte de una forma fácil la explicación de esta idea que ya plasmada aquí hasta el versículo 27, Pablo
en cuanto a lo que él desea, estando vivo o estando muerto, él desea una sola cosa, y es que Cristo sea engrandecido con su vida, que Cristo sea una vez más conocido, honrado. Y cómo él explica este sentimiento de él. Lo primero que él dice en el versículo 23, dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Es decir, lo primero que quiero decirte es esto. Para Pablo la muerte, si las cadenas no son una aflicción suficiente para él perder la esperanza en Cristo, la muerte mucho menos. De hecho, Pablo lo que está diciendo es: la muerte para mí es la mejor esperanza, porque el día que me vaya de este mundo me encontraré con mi Señor, y eso es lo mejor que me puede pasar. Entonces Pablo no tenía acerca de la muerte un entendimiento pobre, porque tampoco tenía una esperanza pobre. Porque si tú no estás en Cristo, yo te digo que sí deberías preocuparte, porque no te vas a encontrar con la esperanza de un Salvador, porque Dios ha dicho en su palabra que después de la muerte lo que viene será el juicio. Y vendrá la segunda muerte para aquellos que no han creído en el Señor. Serán arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. En ese lugar donde habrá crujir y rechinar de dientes, como el mismo Jesús lo decía, por causa del pecado que ha causado la condenación eterna para todos nosotros. Pero Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que por gracia vino y expresó amor hacia nosotros, muriendo en la cruz y resucitando de los muertos nos dio esperanza de vida eterna. Así que ya la muerte para nosotros no es un enemigo, porque Jesús venció sobre él, y aunque muramos, ciertamente resucitaremos con él. Juntamente con él resucitaremos. Así que para Pablo había una certeza: la muerte es el camino que quiero pasar, porque cuando lo pase me encontraré con mi Señor Jesucristo. Así que él en la muerte está pensando en Jesucristo, y de hecho es el camino que él quiere llevar, no es el camino que él quiere evitar. La pregunta para mí en esta mañana es: ¿para ti es el camino que quieres llevar o es el camino que quieres evitar? ¿Quieres evitar la muerte? Ahora, yo no estoy llamándote a ti a que te suicides. No, es a que si estamos en Cristo podamos confiar en que ese es el camino que tenemos que atravesar para encontrarnos con nuestro glorioso Señor. Si eso no sucede, no le veremos cara a cara tal cual es, como dice la palabra. No nos encontraremos con ese glorioso Salvador prometido para nosotros. Entonces, él está deseando estar con Cristo. En ese sentido, en cuanto a la muerte, él dice: sea que mi cuerpo en la muerte o en la vida, como le decía, mi único deseo, mi mayor deseo es que Cristo sea engrandecido. La muerte mía va a hacer que Cristo sea engrandecido, porque le veré ahora sí, de forma gloriosa. Pero mientras eso sucede, dice Pablo, por eso te digo de que aquí Pablo no está promoviendo el suicidio. Porque él dice: ese es mi deseo, pero realmente eso depende de él, y él es el que decide sobre mi vida. Y mientras él me lleve a su presencia, mi deseo aquí es vivir para él. Entonces fíjate el pensamiento de Pablo: deseo estar con él, pero mientras espero estar con él, vivo para él. Ese es el pensamiento de Pablo. Él dice: pero si vivo, versículo 22, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy entre me voy con él, pero también entre vivir para él y dar frutos gloriosos para él. Dice el versículo 24: pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es esto, mis hermanos: yo quiero estar con él, ya quiero encontrarme con mi Señor, pero también quiero seguir dando fruto. ¿Y fruto cómo? Proclamando el Evangelio a aquellos que no le conocen, pero también a ustedes para su crecimiento y para el avance de su fe. Hermanos, una vez más, estas aflicciones no solo revelaban la fuente de gozo de Pablo, sino que también revelan el deseo de Pablo. El gozo de Pablo era ver que el Evangelio estaba siendo proclamado en su aflicción, pero también él deseaba que su vida se dedicara, se desgastara en el avance del reino de los cielos, proclamando el Evangelio a aquellos que no conocían a Cristo,
pero también ayudando a otros que están en Cristo a que crezcan y desarrollen su fe y su caminar con el Señor. Por eso el título de este mensaje, mis hermanos, lo he titulado Un corazón centrado en Cristo. Porque yo creo, orar al Señor y decirle: Señor, necesito abandonar tanto mi egoísmo, necesito abandonar tantos dioses delante de los cuales me postro, muchas veces delante de los cuales se postra mi corazón, porque no siempre estoy anhelando estar con Cristo. No siempre estoy gozoso de ver que Cristo está siendo proclamado. No siempre estoy deseando honrar con toda mi vida a Cristo, sirviéndole y desgastándome para Él. Y yo quisiera llamar a esta iglesia, fidelidad a su palabra, que consideremos estas palabras de Pablo, el corazón de Pablo, y que ustedes puedan ser una iglesia que clama incesantemente por ser una iglesia centrada en Cristo de tal forma, mis hermanos, que ustedes vivan cada día, no solamente buscando cómo le honran en algunas cosas, sino con todo lo que ustedes hacen, queriendo vivir y desgastarse para Él. Mis hermanos, nosotros nos desgastamos en tantas cosas, en el trabajo, en la crianza de los hijos, que eso es bueno y es importante, pero no siempre estamos haciéndolo pensando en que esto es lo que glorifica a Cristo o cómo esto glorifica a Cristo. ¿Cómo es que Cristo dice que debo hacerlo para que Él sea glorificado? Nuestras vidas, si están en Él, deben ser para Él. Él nos compró con su sangre preciosa. Él la derramó para limpiarnos, purificarnos. Él nos redimió, que quiere decir que Él nos compró con esa sangre, le pertenecemos. Y yo creo que nosotros a veces no somos buenos mayordomos de nuestra vida, porque queremos salirnos del señorío de Cristo y vivimos en este mundo no siempre para Cristo. Vivimos para alcanzar nuestras metas, nuestros logros, vivimos en nuestros deseos egoístas y no estamos tomando la cruz para seguirle y servirle. Mis hermanos, que el Señor transforme tanto nuestros corazones y podamos crecer a tal forma que podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que mientras esté en la carne en este mundo, mi vida sea desgastada para Él en todo lo que haga. Que pueda vivir, como Él mismo dice en otra de las cartas, sea que coma o beba, lo haga para la gloria de Dios. Mis hermanos, que mi oración es que fidelidad a su palabra pueda ser una iglesia centrada en Cristo, que se goce en proclamar a Cristo y ver a Cristo proclamado, pero también que desee honrar únicamente a Cristo. Que no sea una iglesia en donde la envidia, el celo, como algunos que predicaban a Cristo aquí, como lo muestra Pablo en el pasaje, sea lo que caracterice a esta iglesia, sino que todos puedan en unidad, juntos caminar, como lo van a seguir estudiando en las cartas, trabajando por el propósito de que Cristo sea engrandecido. No de que sea engrandecido fidelidad a su palabra y su nombre, no de que sea engrandecido el nombre del que sea el pastor o los pastores de esta iglesia, los líderes de esta iglesia, no, que sea engrandecido el nombre de Cristo. La palabra aquí, cuando Él dice: deseo que mi vida dé honor, quiere decir que Cristo sea magnificado, es decir, que Cristo sea engrandecido con mi vida. Ese era el deseo de Pablo. ¿Cuál es el deseo tuyo? Estoy hablando ahora particularmente a ti que eres miembro de esta iglesia local. Si tú eres miembro de esta iglesia local, dile que está al lado tuyo: eso es conmigo. ¿Qué nombre quieres? ¿A quién quieres que sea engrandecido con tu vida y con lo que haces en esta iglesia local? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para qué viniste a este lugar y te uniste a esta plantación? Porque el único propósito que tiene la iglesia es engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es proclamarlo y engrandecerlo. Es vivir para eso. Así que, mis hermanos, que nuestras vidas sean invertidas en eso. Y yo no estoy diciendo abandona tu trabajo, abandona tu casa y vente aquí a hacer muchas cosas. No. Que aún en esas cosas tú las busques hacerlo de tal forma que Cristo sea proclamado. Porque Cristo es proclamado a través de tu sumisión a tu esposo. Cristo es engrandecido también a través de criar a tus hijos en toda disciplina e instrucción del Señor. Cristo es engrandecido cuando tú sirves aquí con amor a los hermanos. Cristo es engrandecido también cuando tú dispones de lo que Dios te ha dado de tus finanzas para honrarle y decir: esto es para el avance del reino. Cristo es engrandecido cuando tú en tu trabajo
hacer las cosas bien para que el nombre del Señor sea enaltecido. Mis hermanos, yo no puedo decirles de que todo el tiempo vivo como vivía Pablo. Yo necesito un corazón como el de Pablo. Yo necesito que Cristo me siga dando de su gracia y en mí siga transformando mi vida para que pueda vivir con un corazón centrado en Cristo. Que cuando lleguen las dificultades y seamos espichados, nuestro gozo y deseo sea la proclamación y exaltación de Cristo. Y esa es mi conclusión, mis hermanos. Nuestro gozo en la dificultad es la proclamación y exaltación de Cristo. Pero para ello necesitamos que nuestros afectos, lo más profundo de nuestro corazón, se llene de afecto por Cristo. Hermano, yo quiero que tú evalúes un poco tu vida y que tú pienses una vez más en las preguntas que te hice al principio. ¿Qué es lo que más sientes que puede darte gozo en esta vida? ¿Qué es lo que más te causa preocupación? Porque lo que te causa preocupación puede ser también en donde tú buscas la esperanza. Porque si tu esperanza es Cristo y tu fuente de gozo es Cristo, mi hermano, estamos llamados a crecer en un corazón centrado en Él de tal forma de que vivamos en este mundo para Él, mientras anhelamos encontrarnos con Él. Vamos a orar, hermanos. Para ti la gloria, Señor, sea en esta mañana. A ti, Señor, sea la exaltación. Solo tú eres Dios. Y te damos gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Por darnos en Cristo, Señor, una esperanza ante la amenaza más grande que nosotros tenemos, que es la muerte. Gracias, Señor, por darnos formas, motivaciones para estar gozosos en medio de las aflicciones. Y la esperanza y el gozo para nosotros es Cristo, Señor. Señor, nosotros confesamos que no siempre hemos vivido de esa forma. Señor, nosotros oramos porque lo que pasó en la vida de Pablo, Señor, pueda pasar en nosotros y que podamos crecer en amor por ti de tal forma, Señor, que podamos vivir en este mundo, Señor, no para nuestros deseos, no para nuestros planes, sino vivir para ti, Señor. Que un día podamos decir, Señor, como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayuda a esta iglesia para que, oh Dios, no se levanta aquí una iglesia en donde simplemente se vean personas compitiendo, Señor. Ni tampoco una iglesia, Señor, que desconoce el propósito que tú le has dado y es que tu nombre sea engrandecido, Señor. Sino que afiances en cada mente y cada corazón en este lugar, Señor, un deseo profundo porque tu nombre, Señor, sea engrandecido. Porque Cristo se ha proclamado, porque Cristo se ha anunciado. Señor, que uses a esta iglesia para que eso sea una realidad, Señor. Y que podamos decir, Señor, en el camino, aquí Cristo está siendo engrandecido, Señor. Concédele, Señor, la gracia a esta iglesia de poder magnificarte, de poder engrandecerte, de poder honrarte. Concédenos, Señor, el arrepentimiento, pero también la fe, para poder seguir caminando, Señor, en pos de ti mientras esperamos el día en que estaremos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.